Bienvenidos a Latidos de la Educación, un espacio de divulgación de la investigación educativa en donde nosotros, la doctora Uri Ramírez y yo, Ari Morales, entrevistamos a diferentes investigadores e investigadoras para que nos platiquen y expongan sobre sus descubrimientos, sus aportes teóricos y propuestas educativas que merecen ser reconocidas por el aporte significativo a la educación y que merecen ser dados a conocer. Pues bien, estamos en otro capítulo más de este podcast en donde realizamos esta divulgación a los trabajos que realmente nos dejan un gran conocimiento, un impacto en la labor educativa. Y pues bueno, inicio saludando a mi compañera Urit. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ari, muy bien, muchas gracias. Aquí con un invitado de lujo. Voy a educación primaria por la escuela, normal rural General Matías Ramos Santos. Cursó sus estudios de maestría en educación en el campo de la formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 321 de Zacatecas. Además, obtuvo su doctorado en investigación en las didácticas específicas en matemáticas por parte de la Universidad de Huelva, en España. Es asesor de proyectos de la de GESPE, ahora la de GESUM, de la SEP y de la Secretaría de Educación de Zacatecas en el Departamento de Investigación Educativa y Departamento de Capacitación. Ha colaborado en el diseño de los materiales de la reforma de la formación de profesores en el área de matemáticas en el Plan 2012 y Plan 2022. Es líder del cuerpo académico titulado El Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas en la Normal de San Marcos. Es coordinador general también principal del programa de maestría en docencia para la educación básica en la Escuela Normal de San Marcos. Es miembro activo de la red MTSK, que ahorita nos va a explicar un poco más a qué se refiere, y de la SOMIDEM, y cuenta con el reconocimiento al perfil del profesor docente PRODEP desde el 2006 a la fecha. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Así que muchas gracias, doctor Eugenio. Y hoy nos va a presentar precisamente el capítulo más bien, titulado Inteligencia Artificial en y para la formación docente inicial en matemáticas, tareas sustantivas y MTSK. Así que primero cuéntenos un poquito, ¿sí? ¿Cómo es que logra integrar la inteligencia artificial en el contexto de las matemáticas? Ya sabemos que las matemáticas desde hace mucho tiempo tienen tecnologías propias, ¿no? Por ejemplo, GeoGebra, que es un programa muy utilizado en la enseñanza, pero ahora vemos estos inteligencias artificiales generativas, sobre todo, ¿cómo lo logran integrar en este capítulo, para que nos platique un poquito? Sí, muchas gracias, Ari, muchas gracias, Urit, ¿verdad? Uh-huh. Antes que nada, ese agradecimiento de nueva cuenta por la invitación a compartir algo de lo que hacemos. Y debo decir que usé el plural, el hacemos, porque este tipo de trabajos hace ya bastantes años, desde que integramos el cuerpo académico denominado el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, yo asumo que no es un trabajo individual, al contrario. Es un trabajo en el que las aportaciones de los integrantes del cuerpo académico son muy valiosas para poder desarrollar investigación, para poder concretar ideas y para poder aplicarlas y llevarlas a los salones de clase de la escuela normal. En este caso, mi reconocimiento para los coautores del texto que ustedes tienen en sus manos y del cual vamos a comentar. La doctora Ana María Reyes Camacho, el doctor Francisco Javier Hernández Gutiérrez, el doctor José Luis Monreal Reyes, que somos parte central de este cuerpo académico que ya mencioné. Dicho lo anterior, pues voy a la pregunta. Efectivamente, en el campo de las matemáticas, yo creo que hay como que dos vertientes de incorporación de la tecnología. Una vertiente es la vertiente tradicional, podríamos decir, o la vertiente donde se usan algunos dispositivos tecnológicos
y sobre todo algunos software específicos para resolver problemas matemáticos en algunos ámbitos también muy específicos. GeoGebra, como mencionaba Uri, para el caso de la geometría es muy valioso, y algunas cuestiones de álgebra también, por supuesto, no se pueden resolver desde GeoGebra. Sin embargo, este tránsito hacia la aplicación de la inteligencia artificial nos ha permitido ir hacia el otro componente, la parte didáctica, que es justo el centro de la atención de este artículo. Es decir, cómo la inteligencia artificial generativa contribuye a dos tareas sustantivas, no porque sean las únicas tareas sustantivas de la formación docente inicial, pero en este artículo nosotros quisimos focalizar a esas dos tareas sustantivas. Una de ellas tiene que ver con la planeación de clase. ¿Sí? Y noten que, bueno, no hay un software específico así como GeoGebra que pueda ayudar a la planeación de clases, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa ayuda un poco en ese sentido. Y el otro es derivado justo de la planeación y su posterior aplicación en las aulas de la escuela primaria. Una tarea sustantiva en la formación docente inicial es el análisis de lo que sucede al momento de aplicar ese diseño, esa planeación. Y en esta ocasión que hicimos este seguimiento de investigación a la aplicación de una clase de probabilidad estadística, vimos que la inteligencia artificial daba la posibilidad de que los estudiantes reflexionaran sobre lo que ellos habían escrito y cómo lo habían escrito, sobre todo. ¿Sí? Y bueno, si gustan más adelante comento esta parte, pero creo que la pregunta hacia cómo la vamos integrando es en esta vertiente que puede llevar el componente didáctico en su articulación con el componente matemático. ¿Cómo entra el MTSK? MTSK, por sus siglas, significa el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, en la traducción del Mathematics Teacher. ¿Sí? Significa eso, el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Y en este artículo en concreto, hay una tesis que a mí me parece potente, porque la idea es que asumimos que justo es el conocimiento especializado que tienen, lo que van construyendo los futuros profesores, lo que les va a permitir ese diálogo y la superación de esas tensiones, de esos dilemas, en la incorporación de la inteligencia artificial generativa hacia sus propias prácticas, hacia el diseño, hacia el análisis de las prácticas. Ese conocimiento especializado es lo que va a permitir que ellos lo integren de manera consciente, de manera concienzuda, pero sobre todo con el conocimiento de los porqués hacen lo que hacen o las decisiones que toman. Esa sería la idea de entrada. Pues realmente es interesante este tipo de temas, sobre todo para los que, por ejemplo, no estamos tan empapados o tan informados en el ámbito de las matemáticas. Pues vaya, conocer este tipo de estudios, de investigaciones, pues nos hacen acercarnos más, ¿no? Tal vez desde la inteligencia artificial o desde la propia matemática. Y vaya, considero yo que es realmente muy, vaya, debemos aprovechar este tipo de textos, ¿no? Por eso nosotros también, en nuestro esfuerzo de darlo a conocer a todos aquellos que a lo mejor no saben que ha sido publicado, pues para que esté al alcance de todos los demás, ¿sí? Hay un punto muy importante que me gustaría que ahondáramos un poquito más, ¿no? El MTSK, como ya lo explico, pues vaya, es un conocimiento especializado, sobre todo en las matemáticas, y que se une con la inteligencia artificial, ¿sí? Esto quiero entenderlo que nos ayuda mucho al profesor que se está especializando en esta materia, pero específicamente, ¿cómo es ese anclaje que se da entre la inteligencia artificial y este conocimiento especializado? ¿Cómo se unen, cómo conviven para estos objetivos educativos? Sí, Yarin, claro que sí. Mira, primero yo creo que conviene para todos los que vayan a ver este video, por supuesto,
conviene explicar un poco en qué consiste el conocimiento, el modelo. Es un modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Su origen, o el origen de este modelo, está en un grupo de investigación de la Universidad de Huelva en España, liderado en su momento por el doctor José Carrillo Yáñez hasta su lamentable fallecimiento, y luego se quedó un nutrido grupo de investigadores a nivel internacional que hemos seguido trabajando en el modelo. Hay nucleados, reitero, por el grupo de Huelva, quienes poco a poco han ido delegando esa responsabilidad en grupos de otros países. Por ejemplo, al momento actual, el liderazgo de la red, porque hay una red MTCK, o sea, una red internacional MTCK, el liderazgo de esta red está en dos personas. El doctor Miguel Ribeiro, que trabaja en Brasil, y la doctora, se me fue el nombre exacto, de la Universidad de Chile, trabajan en Chile. Entonces, ellos son quienes están actualmente coordinando esta red internacional. ¿En qué consiste el modelo MTCK? El modelo de MTCK está compuesto por dos grandes dominios. Un dominio del conocimiento matemático y un dominio del conocimiento didáctico del contenido. Eso para fines analíticos. Sin embargo, es un modelo que se pretende integrar el conocimiento del profesor, es decir, estudiarlo de manera integrada. Obviamente se divide en esos dos dominios y cada dominio se divide en subdominios para fines analíticos, reitero. Igual, cada subdominio tiene sus categorías. En el dominio del conocimiento matemático encontramos el dominio del conocimiento de los temas, COD por sus siglas en inglés. El dominio también del conocimiento de la estructura de la matemática, KSM. El dominio del conocimiento de la práctica matemática, por su sigla sería KPM. Por el lado del dominio didáctico del contenido, tenemos el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Sería KMT. Tenemos también el dominio del conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas. Es decir, cómo uno de los subdominios, pues, del conocimiento, del dominio del conocimiento didáctico es ese que tiene que ver con el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas. Otro subdominio dentro de ese mismo dominio es el que tiene que ver con el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Y en el centro del modelo, ahí en el artículo ustedes lo pueden ver, en el centro del modelo está el subdominio de las creencias en matemáticas y en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Ese subdominio está en el centro porque permea todos los otros subdominios y a la vez, por supuesto, los dominios, ¿sí? Es decir, de manera integrada se asume desde el modelo MTCK que el conocimiento del profesor está integrado por todos esos subdominios. Sintetizo: el conocimiento de los temas, de la estructura de la estructura de la matemática, de la práctica matemática, de la enseñanza de la matemática, de las características del aprendizaje de las matemáticas y de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Reitero, en el centro de las creencias, ¿no? Entonces, todos esos subdominios de manera integrada es lo que en este modelo se considera el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Un elemento que se incorporó de manera más reciente, pero que también es muy importante, es el que tiene que ver con las emociones. Las emociones en enseñanza de las matemáticas. Eso por un lado, pues, los elementos en términos de dominios, subdominios del conocimiento especializado. Pero otro de los componentes de la pregunta que hacías, Arim, es ¿cómo se integra esto con la inteligencia artificial? Bueno, pues en el subdominio que tiene que ver con el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, una de sus categorías del conocimiento de la enseñanza de las matemáticas tiene que ver con ese conocimiento de recursos didácticos. Y la inteligencia artificial también aparece, al igual que la tecnología en general, aparece como un recurso didáctico digital. Es decir, el maestro, perdón,
forma parte del conocimiento especializado del maestro también este conocimiento de diferentes recursos digitales, sus potencialidades, las limitaciones que tiene, y entonces en ese sentido se incorpora la inteligencia artificial generativa de manera casi natural, digamos, como una necesidad de conocimiento especializado del profesor que reconozca las potencialidades y las limitaciones. Y en este estudio que ya mencionó el título, Uri, de la inteligencia artificial para la enseñanza de las matemáticas, nosotros vimos cuáles son las potencialidades y las limitaciones de la incorporación de la inteligencia artificial para esas dos tareas sustantivas que decíamos, ¿sí? Es decir, el diseño de planes de clase. ¿Dónde entra el diseño de planes de clase? Pues en todos los subdominios, porque para que el maestro diseñe un plan de clase es necesario que ponga en juego y que manifieste conocimiento de los diferentes subdominios. Es decir, para planear una clase necesita tener el conocimiento del tema, que es el COD. Necesita saber cómo ese contenido matemático, ese tema matemático, está en la estructura del saber matemático, es decir, cuáles son los conocimientos más simples, o sea, en términos de una categoría que es simplificación del conocimiento matemático, cuál es más complejo, y también cuáles son las prácticas matemáticas propias de ese contenido que va a planear y, por supuesto, con qué metodología didáctica lo puede trabajar, ¿sí? A la vez que tiene que considerarlo dentro de la progresión de los contenidos, y esto es el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Tiene que saber en qué lugar ocupa y si hay contenidos que ya los vieron antes que ese y que le dan soporte, o bien cuál es el nivel de aprendizaje o de dominio conceptual esperado, etcétera, etcétera. Pero a la vez también necesita reconocer cuáles son las características de aprendizaje de ese contenido por parte de los niños. Entonces, como ven, están ahí jugando de manera articulada los diferentes subdominios del conocimiento especializado. Y yo iría mucho más. Si el maestro considera que es un contenido difícil, es decir, el papel de la creencia, ¿sí? O de cómo se aprende, si tiene dificultades para concebir cómo se aprende ese contenido y tiene una creencia, voy a poner un ejemplo. Generalmente decimos que la multiplicación siempre agranda, ¿sí? La multiplicación siempre agranda. Y esto es cierto, pero en el campo de los números naturales. Si pasamos al campo de las fracciones, ya ahí entra en conflicto una creencia del profesor, ¿sí? Que lo pone en jaque cuando tiene que trabajar un contenido en otro campo numérico, ¿sí? Otras creencias, bueno, hay muchas creencias, ¿no? Sí, generalmente muchos profesores dicen, es que se aprenden matemáticas jugando, pero luego a la hora de la práctica dicen, ¿y dónde quedó el juego? El juego matemático, ¿no? No el juego por sí mismo. Bien, eso sería más o menos el comentario. Bien, qué interesante. Hace poco me uní a un grupo precisamente de un doctor en Chiapas, que también trataba de trabajar algo parecido de la integración de la IA para la enseñanza de matemáticas, pero él se enfocaba en la NEM, ¿no? La Nueva Escuela Mexicana. Entonces, algo que a mí me causaba mucho ruido, ¿sí? Es el tipo de instrucción que se le daba a la IA, ¿sí? El prompting, el tipo de prompt que se le da, la instrucción, porque si bien es cierto que tenemos ya demasiadas inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Tenemos un montón de ellas y van a salir nuevas seguramente, cada una de ellas nos trabaja desde un algoritmo diferente. Si tú le pones una misma pregunta a una de ellas y después la pones a las demás, te va a dar te va a dar respuestas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja? O sea, ¿cómo se le da esta instrucción a los docentes? Porque primero es la creencia de matemáticas, ¿no? Y ahora tenemos la creencia sobre la IA, porque tenemos también mucha resistencia por parte de los docentes. Porque tenemos docentes que dicen, no, es que, ¿cómo me va a decir una máquina cómo va a trabajar? Entonces, ¿cómo jugamos
primero, con esta creencia sobre el uso de la IA ahora integrando a las matemáticas, y por otro lado, ¿cómo se da la instrucción o en qué tipo de IA se trabaja? Porque también eso es muy importante, creo que es necesario afirmarlo. Eh, Dependiendo de la IA que tengamos, es los resultados que nos van a decir y también dependiendo de cómo se lo pedimos. Sí, bueno, aquí tenemos una ventaja interesante. La ventaja interesante a ese entorno, a esa creencia o resistencia que pueda haber por algunos docentes en cuanto a la incorporación de las IA, acá al contrario, de pronto empezamos a ver de manera velada que había como que cierta clandestinidad, es decir, había jóvenes que se sentían mal, decimos, es que estoy usando algunas inteligencias artificiales, pero a escondidas, o sea, sí, en la clandestinidad. Y eso nos llevó justamente a decir, tendrán que hacer eso. Al contrario, o sea, yo creo que hay que transparentar el uso que se hace de la inteligencia artificial generativa. Y efectivamente, el diseño que trabajamos aquí para esto que informamos como resultados de investigación, llevaba la comparación entre diferentes IAs ante un mismo prompt, ¿sí? Pero el centro de la atención no era necesariamente hacer caso a ver qué nos dice la IA, no, al contrario, valorar la respuesta que nos da la IA. Y a partir de o sea, revisar cómo el conocimiento que tenían o que van construyendo los docentes en formación, debo decir que eran dos grupos de quinto semestre con los que se trabajó la experiencia, o sea, ya tenían cierto nivel de conocimiento matemático, no solo el experiencial, sino que ya habían llevado 3 cursos previos de matemáticas y enseñanza, uno sobre aritmética, otro sobre álgebra y uno sobre geometría. Sin embargo, la experiencia se hizo con el curso de estadística. Entonces, más bien lo que queríamos era desvelar y que no se sintiera que estaba como que con cierto nivel de clandestinidad ahí, la estoy usando escondidas del profesor. No, abramos la discusión. Yo creo que son discusiones que se tienen que dar en el escenario de la formación docente inicial. Eso de entrada. Segundo, un mismo prompt en 3 inteligencias artificiales: Grok, ChatGPT y Gemini. ¿Sí? Y a ver qué da. Y los estudiantes iban a solicitarle a esas inteligencias artificiales que diseñara un plan de clase, pero con una base de conocimientos común. Y la base de conocimientos común era un texto teórico acerca de cómo se podía planear o diseñar en probabilidad estadística. O sea, tenía una base de conocimiento común. Es decir, no era lanzar el prompt por lanzarlo, ¿sí? Porque luego podría haber falsos positivos, ¿no? También lo hemos experimentado ahí. Entonces, ese es el segundo término. Pero el más importante no era solo qué generaba el ChatGPT, al contrario, era el paso de humanización que el estudiante tenía que hacer para rediseñar ese plan de clase que le generaba las diferentes inteligencias artificiales. Y ahí fue justo donde estuvo la riqueza del análisis, porque efectivamente encontramos que conforme, o no quiero decirlo en términos cuantitativos porque es difícil medirlo, pero sí, quien manifestaba más conocimiento especializado del contenido, de las estrategias didácticas, etcétera, también manifestaba mayores posibilidades de revisar, corregir, modificar, humanizar el plan de clase que la CIA les proponía. Y bueno, caso contrario, ¿no? Quien manifestaba menos conocimiento, incluso una creencia más de, sí está bien lo que nos dio, ya con eso, ¿para qué me la complico? Es decir, una actitud de mínimo esfuerzo, pues también dejaba un poco el plan de clase así como se lo propuso, ¿no? Con lo que ello implicaba más adelante. ¿Sí? No sé si hay respuesta a la pregunta, pero más o menos el comentario. Claro que sí. Yo digo que el tema de las inteligencias artificiales nos va a dar para, vaya, hablar de ella durante décadas, tal vez, ¿sí?
me llama mucho la atención esto de la clandestinidad de las inteligencias artificiales, ¿no? En alguna conferencia en la que tuve el agrado de asistir por allá por Tuxpan, Veracruz, alguien decía lo mismo, ¿no? O sea, la clandestinidad de las inteligencias artificiales tendría que, pues, terminar, ¿no? Y nos proponía en algún momento que si alguien utilizaba inteligencia artificial, la revisión o el análisis de su trabajo no tendría que ser si utilizó o no inteligencia artificial, sino además, cómo es que la utilizó, qué prompt usó, ¿no? Cómo le está preguntando, qué temas está viendo, ¿no? Y a lo mejor desde ahí, utilizar la inteligencia artificial para justo hacer todas estas planeaciones, todos estos análisis, incluso hasta los resúmenes, ¿no? Pero hay un elemento muy importante que el doctor Eugenio nos comenta ahora y que en su texto está muy claro, ¿no? La humanización de aquello que la inteligencia artificial nos propone, ¿sí? Y en ese punto, justamente también dentro de los resultados que se redactan en este texto, hay uno que me llama mucho la atención, que creo que también viene de la mano justo con esto de la humanización, ¿no? Que me encantó ese término de humanizar los resultados de la inteligencia artificial, y es cómo poner o cómo es que a la inteligencia artificial se ve como un revisor experto. Hay este punto que me gustaría entenderlo, que nos lo explicara, ¿cómo se vuelve un revisor experto o a qué se refiere eso? Sí, Arim. Mira, allí en esa parte la experiencia no la logramos completa, pero sí yo creo que sí se logró el propósito central. Partimos de que algunas cosas ya están diseñadas en inteligencia artificial. En este caso, encontramos y participé en un curso donde nos facilitaron un prompt ya prediseñado o una especie de página ahí de inteligencia artificial ya diseñada con algunos criterios para revisar textos. Y entonces, muchas de las ocasiones, tú lo dijiste hace un momento, cuando alguien produce un texto, luego los revisores tendemos a ponerlo en un software, una inteligencia artificial antiplagio, para ver cuánto de ahí fue hecho con inteligencia artificial. Y lo hice yo varias veces con los textos de los estudiantes. Y en algunos casos, bueno, me daban también respuestas raras, porque una inteligencia artificial decía 80% de inteligencia artificial en este texto, y otra me decía 100%, y otra decía nada. Dije, ¿cómo está eso? Entonces, el propósito ahí era, a ver, vamos usando un prompt ya establecido de revisor, como revisor de texto, con algunos criterios específicos, pero no como necesariamente alguien que califica y puede pues decir necesariamente si está mal o está bien, sino como un juicio un tanto experto, pero que permita a los estudiantes retroalimentar sus propios textos, ¿sí? No como el fin último, sino como algo intermedio. Esa fue la intención. Y entonces la estrategia que les planteamos a los dos grupos de estudiantes fue: ustedes producen su texto con toda la originalidad que ustedes consideran, ¿sí? Y luego lo someten a este revisor experto con los criterios ya establecidos, de redacción, de integración de teoría, de fuentes bibliográficas, de estructura, en fin, con esos criterios que en el texto ahí planteamos. Pero antes de entregármelo a mí, es decir, antes de enviarlo pues al profesor, habría que hacer una valoración del nivel de adecuación de la retroalimentación que la inteligencia artificial les dio en función de lo que ellos intentaron producir, ¿sí? Es decir, a ver, ¿me está diciendo esto? ¿Es correcto o no? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si estoy de acuerdo, ¿por qué no? Perdón. Y después de ello, hacer una modificación del texto en función de las sugerencias que les estaba brindando la inteligencia artificial. Allí encontramos algunas tensiones interesantes. Una de las tensiones que me pareció muy interesante es entre esta idea que algún estudiante manifestó y que está puesta en el texto, que decía, es que la inteligencia artificial quiere que nosotros hagamos textos como máquinas.
¿Cómo es eso? O sea, perfectos. Bueno, perfecto porque está siguiendo el criterio. Y decía, pero en cambio cuando nos revisa los profesores, habitualmente toleran ciertas cosas. ¿Sí? Y acá no, acá me corrigió toda la ortografía, me corrigió la redacción, me corrigió hasta el estilo de redacción. Generalmente en la escuela normal, y eso tiene que ver con el plan de estudios, el tipo de textos que está proponiendo son las narrativas. Y entonces, una de las afirmaciones de la inteligencia artificial, ahí está puesta en el texto también, es, muy bien, tu texto es una buena narración porque eso lo hace ver humano. Sin embargo, un texto académico, noten cómo salimos de ese esquema narrativo, ¿no? Y que, bueno, coincide con la creencia de algunos de nosotros. En lo particular, y creo que coincidimos los integrantes del cuerpo académico que somos autores de este texto, creemos que la narración puede ser una parte importante en la producción de un texto, pero es mucho más importante la fineza en la articulación entre los elementos teóricos como ojo ilustrado que le permite ver a los profesores aspectos más finos de su práctica profesional que solo lo que ellos recuerdan vía la narración. ¿Sí? Reitero, no porque descarte la narración, sino por la necesidad de que el profesor vea con ojos teóricos, analíticos y del conocimiento especializado aspectos más finos de su práctica profesional. Bueno, esta era una de las posturas que hemos tenido que reflexionar porque ahora nuestros docentes no solamente deben tener un conocimiento teórico en la disciplina, sino que ahora deben tener también un conocimiento digital o la competencia digital docente de la que se habla, ¿sí? Porque también deben saber cómo utilizarla y cómo analizarla de manera crítica para verificar si realmente los resultados pueden ser adaptados a mi contexto escolar, ¿no? Porque sabemos que las IAs pues tenemos que darle el contexto, ellas no saben, tenemos que darles el contexto en el que vamos a trabajar. En este sentido, nuestros alumnos deben de desarrollar diferentes competencias humanas, competencias didácticas per se, competencias éticas, competencias de manejo del lenguaje, de escritura, de lectura, pero también entran de una década, un poquito más de una década a la fecha, las competencias digitales, ¿sí? En este marco o en este estudio, en el marco de este estudio, mejor dicho, las competencias digitales yo creo que aparecen a lo largo de todo el texto, pero me gustaría que nos puntualizara, doctor Eugenio, cuáles son esas competencias digitales que desde su perspectiva, desde sus estudios, un estudiante debería de tener para enfocarse a la inteligencia artificial o al conocimiento especializado en matemáticas junto con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas competencias? Sí, bueno, hago una acotación antes de dar la respuesta. La acotación es muy breve. Recordemos que el Plan 2022 para la formación de profesores ya dejó un poquito de lado el asunto de las competencias. Ahora se habla de capacidades y dentro de esas capacidades se habla de dominios y desempeños. Pero creo que de todos modos en ese marco podríamos abordar la pregunta, ¿no? Y ya en términos a ver, voy a hacer una articulación entre el MTCK y la parte de competencias digitales. De entrada, en el modelo MTCK, la parte de competencias digitales entra en esta categoría que yo decía hace un momento de conocimiento de recursos, ¿sí? Y pueden ser físicos o virtuales. La parte virtual, la inteligencia artificial entraría como un recurso para el profesor en enseñanza de las matemáticas y en la formación matemática incluso. Entonces, definitivamente también creemos que un campo, como lo digo ahí en el marco teórico del texto, como lo decimos en el marco teórico del texto, esta integración en la formación docente y en matemáticas es relativamente reciente, de la inteligencia artificial.
no así de la tecnología en general. Ya hablábamos, GeoGebra tiene varios años, Cabri tiene varios años también trabajando en geometría. Hay páginas específicas donde eh, nos proponen diversos recursos digitales para la enseñanza de las matemáticas, applets específicos también, ya hace tiempo que se está trabajando, pero en esa dimensión de resolución de problemas. Desde el 2013, Díaz Barriga, un investigador nacional mexicano, ya anticipaba que tienen que ir cambiando las prácticas de los profesores ante esta incorporación de la tecnología y ahora de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que es un campo que todavía tiene que ser más explorado, tiene que haber más formación específica en nuestros estudiantes. Aunque hay cursos que en el plan de estudios, en la malla curricular, pues, que le van dando a este asunto de la tecnología, creo que aún puede ser que no sea suficiente. Una de las competencias básicas es, por supuesto, la que tiene que ver con ese conocimiento de las potencialidades y limitaciones que cada inteligencia artificial le puede dar al profesor en función del uso que le quiera dar a esa inteligencia artificial, ¿sí? Otra competencia que, aunque es de orden más genérico, también atraviesa y puede estar en el asunto de la inteligencia artificial, creo que Uri lo dijo hace un momento, ¿no? Esa actitud crítica hacia los resultados que la inteligencia artificial le propone. Y justo en esta actitud de crítica, de revisión, es donde nosotros atravesamos el MTCK. Atravesamos es un decir, obviamente, ¿no? Es decir, anteponemos o pensamos que justo el conocimiento especializado es el que le ayuda a tener con mayor solidez esa dimensión crítica ante los resultados que las inteligencias artificiales le propongan, ¿sí? Y definitivamente la formación instrumentalista en cuanto al conocimiento de los diferentes recursos es una parte importantísima de nuestros futuros profesores. No sé si di más o menos respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Y ya casi para finalizar, díganos, ¿qué le puede decir a todos aquellos y aquellas investigadores o investigadoras que se están formando en este ámbito de las tecnologías educativas en el contexto matemático? ¿Qué nos puede decir? Bueno, definitivamente yo soy de los investigadores que creo que una respuesta, o más bien, qué decirle a otro investigador, más bien sería qué se está preguntando ese investigador, ¿no? Porque dependiendo de qué se está preguntando, desde ahí podríamos decirle qué. Es decir, podemos pensar, investigar los usos, dilemas, consecuencias de cómo juega esta nueva ecología en las instituciones a partir de la incorporación de la inteligencia artificial. Ese puede ser un campo muy interesante. Es decir, cómo está actualmente generándose una nueva ecología de saberes, de circulación de saberes en las instituciones y en las instituciones formadoras de docentes, como un caso muy específico, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas, las tensiones? Y ese puede ser un campo de investigación. Otro puede ser que nosotros hacemos objeto de estudio, es decir, cómo los futuros profesores usan la inteligencia artificial y pueden asumir una actitud crítica ante sus resultados a partir de dos tareas sustantivas, que es la planeación de clases, perdón, y es el análisis de los resultados de la aplicación de esa planeación, ¿sí? Para ayudarles bien a humanizar un plan de clase que sea congruente con todos esos subdominios o esa manifestación del conocimiento especializado que ya dijimos. Es decir, lo que me propone la inteligencia artificial es congruente para este nivel educativo en el que yo quiero aplicarlo o no. Y ahí revisaría yo los estándares de aprendizaje, las características de aprendizaje del conocimiento matemático en su relación con los niños como sujetos que aprenden, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber varios campos de investigación en torno a este potencial objeto de investigación que es la inteligencia artificial generativa. O sea, dependiendo de qué nos preguntemos, es hacia dónde vamos a ir agarrando el rumbo, ¿no? Pero en realidad yo veo muchas vertientes. Pues sin duda alguna es un tema
como decía antes, que nos puede dar para platicar mucho, bastante, Sí, claro, ¿no? claro. Y que sin duda alguna estos temas se van a seguir investigando y que estamos seguros que desde su cuerpo académico lo van a seguir estudiando, ¿no? En ese sentido, queremos estar al tanto de las nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, para pues realizar las nuevas difusiones que se puedan tener al respecto, ¿sí? Pues bueno, queremos agradecerle muy enfáticamente al doctor Eugenio Lizarde Flores por su tiempo para esta entrevista y sobre todo por su dedicación a la investigación educativa, que ha hecho un gran aporte y lo seguirá haciendo en los siguientes años. Bien, pues gracias por escucharnos, gracias por vernos. A todos aquellos que están interesados en la investigación y quieren formarse como investigadores, gracias por estar con nosotros. Dejamos las redes sociales de la red EduTech en la caja de comentarios, al igual que las redes sociales del doctor Eugenio Lizarde Flores, así como su cuerpo académico y la referencia de la publicación de la cual hablamos el día de hoy. Pues bien, sin más por el momento, los agradecemos y nos vemos en el siguiente episodio.